cuando yo era pibe, a la otra cuadra de mi casa, que era un pasaje de un lado y del otro, en Aedo, había un tal Ernesto Blanes que trabajaba en Rico Tipo, que era un tipo que tenía un coche Sport, un tipo que estaba, en ese tiempo ganaban plata, no como ahora que hay que correr a libre. Entonces me animé a hablar con este muchacho y un día me viene y me dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a recomendar que yo trabajo en Avivato también, aparte de Rico Tipo. Y entonces me recomendó de cadete, me tomaron en Raypal, se llamaba Avivato. Entonces empecé a trabajar ahí. Y yo llevaba todo el material de los dibujantes, los llevaba a la imprenta. Tomaba el tranvía en aquel tiempo, andaba con todos los dibujos y yo no veía la hora de volver al salón donde estaban todos los dibujantes. Ahí conocí a todos los dibujantes de aquella época. Estaba Garay-Cochea, estaba Laino, Pedro Flores, y trabajaban ahí adentro, no es como ahora que uno trabaja en la casa y... Después lo conocí a Francho, que Francho trabajaba de afuera. Y Francho trabajaba con Divito, también trabajó mucho tiempo. Y me tomó de ayudante, entonces ahí es donde yo le empecé a agarrar la mano. Yo dibujaba, pero no tenía pasar a tinta, plantar un dibujo, cómo se planta un personaje. Y tuve un montón de años, estuve ahí luchando y salí adelante. Después trabajé con Julián Centella cuando era pibe también, trabajé haciendo la revista Cosquillas, trabajé con Landrú haciendo Tía Vicenta. ¿Qué más? Tantas cosas que me olvidé. Tengo que hacer una ensalada para acordarme de todo. Y Landrú a hacer chistes. Y yo hacía de todo, con tal de pibe y ganarme un mango, le metía para adelante. Y Landrú, ningún problema. Landrú trabajaba también en Avivato. Y después sacó la revista Tía Vicenta. Y después Divito me dieron para pasar a tinta cuando yo era chico también, el Doctor Merengue. El Doctor Merengue la pasé a tinta. Y ahí que estuve trabajando en todos lados, trabajaba. Y me recomendó Francho que Masone precisaba dibujante. Y entonces le dijo a Masone que yo tengo un dibujante que es muy bueno. Cuando empecé a trabajar ahí, me dio para hacer Cariseca y con una confianza tremenda, cómo se lo hacía. Y también, lo único que no le dibujé es Capicúa, pero le dibujé a Piantadino, a Fanancio y Cariseca. Con Masone me tenían un concepto me tenía una paciencia. Después trabajé con García Ferrer, hacía las historietas de Hijitus, hacía Larguirucho, todas esas cosas. Por eso hice tanta mezcolanza que un día dije, no, voy a hacer revistas mías. Yo ya le agarré la mano y después se me enojó García Ferrer porque saqué la revista de Carlitos Balá y fue un éxito, vendí 50.000 ejemplares, se vendió en aquella época. Y después, como iba bien, yo estaba con Cielo Azul Editorial, eran amigos míos y saqué la revista de Minguito, que hacía los argumentos Torino, que hacía Don Nicola en la historieta. Era así de conventillo, una cosa muy, muy al estilo como era Minguito. Y después se avivaron esto de Cielo Sur y sacaron El Gordo Porcel con los muchachos de Quinterno. Y esto lo empecé yo y después yo no tenía la viveza de estos tipos que son comerciantes, me embromaron que sacaban el Capitán Piluso con Olmedo y me hicieron toda una trastada, porque así lo reconozco ahora eso. Tamar era mi señora, que yo podía Marta al revés. Entonces, Editorial Tamar, menos La Voz del Río no. Después estaba Las Travesuras de Mariela, que la hacíamos todas acá en esta casa.
y todas las revistas, todas las que salió Pirulo, Rompedor de Corazones, Fitito. Yo estaba acá en esta ventana y vino un muchacho cuando saqué Gatín y me dice, un amigo de la calle, un amigo del barrio, así me dice, y Torito, me dice, ¿por qué no haces Fitito? Y lo empecé a bocetar y tenía razón, y me basé en Meteoro, pero le puse todos los nombres que tocaran a Fía, Fituccini, Fitito, la Filomena, la Paloma, montones de personas, toda la familia. Y así saqué la revista esa de Fitito, Gatín y el equipo lo saqué después de Balá. Ese lo hice propio mío, todo sin que nadie me molestara, porque los personajes los creé yo, me puse a dibujar ahí, le puse los nombres de animales en la selva y hacía historietas en la selva. Tenía unos llenos de admiradores, de pibes, me mandaban cartas con los nombres de los jugadores que estaban, Killer, que era un león, Menotti, un mono, Ratolguín, que era un ratón, Perrascosa, Carrascosa le hice un perro, Perrascosa. Gatín ya era Gatti, Gatín ya era el gato. Y fue un éxito, varios años. Pero después vino la malaria de la computadora, la televisión y nos fuimos a los caños todo el mundo. Lo único que dejamos los recuerdos de los fans que se recuerdan de los personajes y todo así. ¿Qué va a ser? Y me gustaría que yo con afecto, con qué sé yo, tantas cosas que a mí me llenan de orgullo cuando voy a los eventos y me tienen como una figura de primera calidad y qué sé yo, que me admiren. Llegó Sandro, llegó un artista conocido, qué sé yo. Si me doy a elegir, bueno, elijo a Gatín. Pero Fitito también fue un personaje muy lindo. Y son todos hijos de uno. Uno siempre quiere a todos los hijos iguales.